Hola Dani, bienvenida. Hola Nuria, ¿qué tal? Gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy, porque bueno, tenemos en las conversaciones de NutriTribu a Dani Facio de Sin Glutenismo. Así que bueno, bienvenida. Vamos a hablar obviamente de celiaquía, como no podría ser de otra manera con Dani. Y te quería dar las gracias por estar aquí hoy. Y bueno, presentar a Dani, que además de ser la creadora de este movimiento sin glutenista, ¿no? Es la autora del manual ilustrado del sin glutenista y recién dietista, o sea que dentro de poquito ya podrá estar pasando consulta y, y nada, bienvenida Dani. Muchas gracias, Nuria. Vamos a empezar ya entrando en tema, ¿no? Para que nos expliques qué es la celiaquía, porque yo creo que el hecho de, ¿no? de tener celiaquía te ha cambiado la vida completamente y nadie Sí, sí. mejor que tú para hablar de esto, ¿no? Pues a ver, lo que es la definición en sí de celiaquía es que es una enfermedad sistémica inmunomediada que se presenta en individuos genéticamente predispuestos y que se manifiesta por una sensibilidad anormal, como quien dice, al gluten, ¿no? Bueno, que se manifiesta por una reacción autoinmune ante la presencia de gluten. ¿Qué significa todo esto? Que no es una intolerancia, no es una alergia, que tiene una base genética en el sentido de que requerimos de una predisposición genética, pero es verdad que hay mucha gente que tiene esta misma predisposición genética y no desarrolla nunca la celiaquía. Y pues eso, y básicamente en la que el único tratamiento posible es la dieta sin gluten estricta de por vida y sin transgresiones. Ujú. Vale, y para si hay gente que todavía no sabe lo que es el gluten, aunque creo que ya a estas alturas de la vida todo el mundo ha oído hablar del gluten con muchos mitos, desgraciadamente, pero ¿qué es el gluten? El gluten es un conjunto de proteínas que se encuentran en algunos cereales, básicamente en los de la familia Triticeae y sus derivados y sus híbridos, que son trigo, cebada, centeno, espelta, bueno, eh, sí, bueno, las variedades Ujú. híbridas también. Y luego la que suele estar un poquito así en entredicho es la avena, porque básicamente está formada por, o sea, lo que es el gluten está formado por dos proteínas y una de ellas, que es por ejemplo la que produce la reacción autoinmune en el trigo, es la gliadina. Pues en la avena, por ejemplo, en lugar de haber gliadina, hay avenina. Y dependiendo, o sea, eso significa que realmente la avena no tiene gluten, pero hay personas celíacas en las que la respuesta autoinmune se da igualmente porque nuestro sistema inmunológico confunde la avenina de la avena con la gliadina. Pero bueno, estos son casos, son muy poquitos casos, Ujú. como un 5% así se estima, pero bueno, básicamente es eso, es un conjunto de proteínas que están en algunos cereales. Ujú. Y también muchas veces es incluso por contaminación cruzada, no es que la avena Ujú, provoque problemas, ¿no? Sin embargo, como muchas veces la avena está empaquetada o incluso procesada en la misma ujú, planta que otros cereales con gluten, ujú. pues hay trazas, ¿no? del gluten, como veremos en muchos otros alimentos y productos, ¿no? Que no De es hecho, que bueno, contengan gluten, pero claro. están contaminados, ¿no? Con esta El proteína. tema, el tema con la avena precisamente es que ya no es solo por el envasado, sino que en el proceso de cultivo. Ujú, De hecho, los cultivos o sea, para poder garantizar que la avena es sin gluten, lo que se hacen son cultivos exclusivos en los que se recoge solo avena, no se ujú, comparten máquinas con cultivos con cereales con gluten, entonces ahí sí que se puede garantizar, ¿no? De ujú, hecho, si queremos consumir avena, los glutenistas, aparte de que no tenga que ser al principio del diagnóstico y bueno, otras recomendaciones que tenemos que ver con nuestro médico, nuestro Nutri, ujú, hay que buscarla certificada sin gluten, eso sí. ujú. Este sello, ¿no? Que facilita la vida a tantas personas con celiaquía, ¿no? Bueno, si Sí, nos quieres sí. hablar un poquito de ello, porque seguramente que después hablemos más, pero bueno, como ha salido en la conversación. Bueno, básicamente eso, para saber, claro, como los glutenistas tenemos que llevar una dieta estricta sin gluten, tenemos que saber qué productos y qué alimentos encontramos en el mercado que
tengan gluten y cuáles no, ¿no? Entonces, para identificar esto, se establece lo que se llama la clasificación de los alimentos en función de su contenido en gluten y podemos identificar 4 grupos. Los productos genéricos aptos para celíacos, que son los que por su naturaleza, incluso cuando a veces son ligeramente procesados, van a ser siempre sin gluten. Ujú, Los comunes o convencionales que según el fabricante, según le dé, según lo que decida, los va a hacer y certificar sin gluten. Los que son siempre, siempre, siempre con gluten, como por ejemplo cualquier pan que esté hecho con harina de trigo. Y los que son específicos sin gluten, que son los que tradicionalmente serían sin gluten, pero que están formulados y con todos ujú. los cuidados del mundo para poder ser sin gluten. Súper interesante, Dani. La verdad es que es una biblia de celiaquía y vida sin gluten, ¿eh? Pero bueno, así como curiosidad también y para que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo te cambió a ti el hecho de tener un diagnóstico de celiaquía? Porque no te dedicabas al mundo de la celiaquía antes de tener el diagnóstico, ¿no? Me imagino que Ujú. fue un cambio radical. De hecho, es que, claro, me cambió tanto la vida que hasta me cambió la profesión. Total. Porque y a mí me diagnosticaron celiaquía con 32, cuando yo estaba, con 32, perdón, con 22, cuando Ujú, yo estaba estudiando arquitectura. Y además yo estudié arquitectura súper convencida, o sea, yo fui allí por vocación y todo, y me saqué mi carrera y todo, y yo acabé la carrera y empecé a buscar trabajo de arquitecto y todo esto. ¿Qué ujú. pasa? Que eso, me diagnosticaron en 2010. En 2012 yo abrí sin glutenismo con la cosa de decir, bueno, voy a empezar a poner aquí recetas, porque las recetas que yo hacía no eran las mismas que había habitualmente en las redes sociales, en los blogs y tal, que de aquella los blogs estaban muy en auge. Y bueno, para mí fue como un lugar en el que ir poniendo mis recetas. Un lugar de desahogo Y también, ¿no? Como también, tengo sí. esta cosa que no sé qué hacer con ella. Sí, aparte, bueno, a mí de toda la vida en mi casa siempre se ha cocinado un montón, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho comer. El otro día hablaba con una amiga y me dice, tía, Dani, todo lo celebras con comida. Como no vamos a celebrar con comida. Es que para mí, precisamente, cualquier celebración, si además es con comida, es como doble celebración, ¿no? Porque es la La celebración de lo que celebración. sea, ¿no? Por ejemplo, fin de exámenes y el hecho de poder comer esta cosa que me apetece, ¿no? Claro. Así que, pues eso, que me interesaba mucho, me gusta mucho viajar, me gusta y comer y conocer la gastronomía de los lugares y esto. Y Ujú, bueno, sin glutenismo al final, o sea, al principio fue el ir poniendo recetas, pero luego ir contando mis viajes, ir contando mis experiencias viviendo en otros sitios y ir recopilando información sobre la celiaquía porque veía que estaban como las cosas que íbamos aprendiendo estaban como muy en el aire y era como para sentarlas un poco, ¿no? Y ujú. a raíz de ahí, cuando me quise dar cuenta, pues eso, me estaba dedicando a tiempo completo a sin glutenismo. Cuando te quisiste dar cuenta, escribiste un libro con todo esto. Y bueno, yo ya sigo escribiendo y hasta el manual, ¿no? Que es la Biblia de el mundo sin gluten, ¿no? Yo he de Mira, decirte que lo tengo pendiente, ya te lo he dicho muchas veces, pero bueno, me lo iba a comprar antes de venirme a vivir sí, a pero no ibas a Guadalupe cargar con él hasta allí. y dije, ya va a ser que me lo traigo en las vacaciones, porque envíos al Caribe no, todavía no hacen, ¿no? Está difícil, sí. A ver, es que de hecho he hecho algún envío transatlántico, pero al final Claro. como cuesta lo mismo el libro que el envío y claro, con la diferencia Mm, de lo que cuesta la vida en unos sitios y en otros, es que es imposible, claro. mm. Pero Llegará bueno, el ebook en algún momento, pero es que... bueno, por ahora nos vale el libro porque además, que cuando son así manuales tan, porque además es un manual ilustrado, ¿no? Tenerlo en ebook, sí, ¿no? Te salva la vida por si quieres comprobar algo, ¿no? O por tenerlo incluso en el móvil, pero lo bonito también es hojearlo, ¿no? Como las enciclopedias de antes, ¿no? Y yo aquí a todas las familias que tengan alergia al trigo, ¿no? Celiaquía o cualquier, porque bueno, al final la celiaquía, el manual está enfocado a la celiaquía, pero a las personas que tengan alergia al trigo, alergia al gluten también les puede servir muchísimo, porque al final lo que tienen que hacer es lo mismo, ¿no? Es simplemente evitar el gluten de su alimentación, ¿no? Entonces yo os lo recomiendo muchísimo y espero algún día tenerlo y poderos recomendar. Lo recomiendo, pero no lo he leído. Sí, lo he ojeado muchas veces
porque Dani y yo nos conocemos presencialmente y es un honor tenerla entre mis contactos. Pero no, no he llegado a comprar y a tener. O sea, lo he tenido muchas veces delante de, "Ah, me lo llevo", pero al final no, no ha podido ser. La vida me está haciendo esperar. Igual para que me diagnostiquen celiaquía, que no, no sé, todo puede Nunca ser. se sabe, sí. El caso, Dani. Vamos a hablar, si quieres, un poquito del tema de la conciencia, ¿no? Y de la visibilización de la celiaquía, porque no sé si tienes esta sensación, pero yo siento que desde que apareció Mercadona como, como supermercado, el tema del gluten y la celiaquía, oye, de repente se hizo como un boom, ¿no? Ujú. Pero aún así, no sé si tú consideras que hay la suficiente conciencia, ¿no? Y la suficiente visibilidad con respecto a este tema en la población en general y ¿no? En bares, restaurantes, hoteles, en supermercados en particular, ¿no? Ujú. Bueno, en este sentido yo creo que hay como tres factores. Uno es el tema del etiquetado, lo que tú dices, ¿no? Que el ver sin gluten en el Mercadona al Ujú, principio y luego más adelante en todos los demás supermercados, de alguna manera ha empezado a llamar la atención. Al final esto surgió a raíz de la regularización o de la, sí, de la regularización de esta nomenclatura, sí, de esta declaración en lo que es la ujú, normativa, que es una normativa europea. Entonces, bueno, el momento en el que se reguló inicialmente en el 2009 y luego en el 2014 se hizo otra norma. Entonces, bueno, quieras que no, esto cuando surge hace que los propios fabricantes empiecen a usar esta declaración que para nuestro colectivo, para estos productos que necesitamos tener certificados, es imprescindible, ¿no? ujú, Eso por un lado. Luego en la segunda, el segundo factor que a mí me parece que está en juego es el tema de lo que tú decías de la restauración. En el 2012, no, 2011, cuando salió el reglamento de declaración de alérgenos, de información ujú, alimentaria al consumidor y estas cosas, se obligó a declarar la presencia de alérgenos cuando estaban presentes en forma de ingredientes. Y la novedad estaba en que esto incluía también en locales de hostelería, ¿vale? Ya no era ujú, solo el etiquetado de los productos. Entonces, esto hizo que lo que es los alérgenos empezaran a aparecer en las cartas de los restaurantes. Y ahí también, aparte del gluten, aparecieron todos los demás, ¿no? 14 alérgenos ujú. de declaración Declaración obligatoria. obligatoria. Mm. Y luego, por último, pues hubo pues sí, una corriente que sigue bastante presente, pero bueno, de demonización del gluten. Ujú, Pues esto, ¿no? Con varios libros, además, que han sido bestsellers y todo esto, que luego revisado se ve que de evidencia científica flaquea un poquito, ¿no? Está un poco, no se sostiene del todo. Pero claro, hizo que mucha gente empezara a hablar del tema y que incluso famosos y todo esto como que se apuntaran a la dieta sin gluten diciendo pues a lo mejor que era más saludable o que adelgazaba o que todo esto. ¿Qué ujú, pasa? Que claro, al final entre estas tres cosas es verdad que el gluten y más que la celiaquía, el gluten está, ujú. está en boca de todos, pero, pero lo que pasa es que no se sabe bien de qué va todo. Entonces ahí es cuando estamos nosotros dando un poco la tabarra, intentando corregir ciertos Ujú. pues, malentendidos o mensajes que no se comunican del todo bien. Sí, al final es el problema, ¿no? Con la desinformación, porque todo el mundo habla del Ujú. gluten, pero precisamente porque todo el mundo habla del gluten, lo que se dice no es siempre la verdad Claro. cosas que tengan realmente una base científica, ¿no? Ujú. Sí, sí. Porque es verdad que el hecho de retirar el gluten de la dieta se puso muy de moda, no Ujú. sé muy bien por qué, la verdad, pero, pero bueno, al final se ve, y esto con el tema de las alergias, se ve claramente, ¿no? El hecho de retirar un alérgeno sin realmente tener una razón de diagnóstico, ya sea porque tienes alergia, ya sea porque tienes celiaquía o cualquier otra intolerancia, em, puede llegar a generar este problema, ¿no? El hecho de retirar el gluten de la dieta puede llegar
a provocar esta sensibilización, ¿no? Por lo menos. Concretamente con el gluten esto no pasa. Con la lactosa seguro, o sea, ya sabes que sí, porque al final dejas de producir las enzimas. Lo que Ujú, pasa con el gluten no es tanto que te produzca, ¿no? Que por dejar de consumir gluten te produzca una celiaquía o una sensibilidad glutenocelíaca, sino que se destapa mucha gente que había sin diagnosticar. De hecho, ahora ujú, mismo, bueno, a mí cuando me diagnosticaron se estimaba que la tasa de infradiagnóstico estaba en el 90%, ahora en España andamos por el 70, más o menos 70-75%. Entonces, ¿qué pasa? Que es fácil que haya gente que no te molestias, deje el gluten y se sienta mejor, ¿no? Y es como ya, es que tenías una celiaquía o una sensibilidad al gluten no diagnosticada. Entonces, ujú. normal que te sientas mejor y ahí es cuando viene esta confusión de, ay, dejé el gluten y me hice celíaco. No, se detectó que lo eras, básicamente. Claro. Esto sí que hay diferencia entre la alergia y la celiaquía, porque en la alergia sí que pasa, sobre todo en la edad, cuando son pequeños los niños y las niñas, ¿no? Si dejan de consumir algún alimento, sobre todo en el periodo de alimentación complementaria, ¿no? De repente no consumimos gluten y sin motivos, obviamente, y el peque no, o sea, digamos que su sistema inmune no se acostumbra a este alimento y sí que podría, no es algo determinante, ¿no? No es que por el hecho de no dar gluten tu peque vaya a tener alergia, ¿no? En el caso de la celiaquía sí que hay esa diferencia, porque, Ujú. bueno, es el sistema inmune en ambos casos, pero no tiene nada que Funciona de ver maneras el distintas, proceso. claro. Mm. Exacto. Pero sí que es verdad lo que dices, ¿no? Que el hecho de dejar de tomar gluten para muchas personas es la tapadera, ¿no? Que destapa la celiaquía que muchas veces ni siquiera se habían parado a pensar que podrían tener celiaquía, ¿no? Ujú. ¿Y qué crees que hace falta para sensibilizar a la población de todos estos temas, ¿no? Relacionados con la celiaquía, con el gluten, con todos estos mitos que hay? Ostras, o sea, de verdad que no tengo una única respuesta. Es que me parece complejísimo por esto, porque lidiamos contra mucha desinformación, con altavoces muy grandes que están dando un mensaje completamente erróneo y más a día de hoy, ¿no? Con redes sociales, con gente que Ujú, tiene cientos de miles de seguidores y que dice, yo no soy celíaca, pero soy un poco intolerante, ¿no? La intolerancia al gluten no existe. Entonces, es muy complejo. Sí que de alguna manera intentaría transmitir tanto, bueno, por un lado que esta gente tenga responsabilidad, que asuma la responsabilidad que tiene por tener un altavoz tan grande y que derive o dirija o refiera a las personas especializadas en la materia, porque incluso cuando un profesional sanitario de la rama que sea, no tiene por qué ser especializado en celiaquía, ¿no? ujú, Entonces, no pasa nada, obviamente, no puede saber de todo. Entonces, no pasa nada porque no es tanto cuestión de consulta a tu médico, que por supuesto también, ujú. sino que ese médico te sepa dirigir o a tu Nutri o a las asociaciones o bueno, a los referentes en la materia, te sepa dirigir a quien tiene el conocimiento, como que dice, más correcto, completo y estas cosas, ¿no? Y Exacto. eso es muy complejo, incluso teniendo en cuenta que la propia normativa incurre en ciertos errores de este tipo, ¿no? Entonces, bueno. Ujú. Esto es lo que pasa con la mayoría de las cosas, ¿no? Y en nutrición lo vemos a diario. Mm, El no soy especialista en esta rama, pero aún así voy a hablar de ello, ¿no? Porque sí. tengo que saber de Tengo algo, que ¿no? contar, tengo que Exacto. manifestarme. Yo creo que este es el problema porque el problema empieza en que para evitarlo necesitamos asumir que no sabemos de ese tema, ¿no? Ya. Necesitamos asumir nuestra ignorancia y es muy difícil Mm, y ponerte en ese papel, ¿no? Asumir ese rol de no sé, ¿no? Asumir que no sé de este tema y, oye, te derivo a esta persona que sabe mucho más, ujú, ¿no? Entonces, es muy complicado porque todo el mundo quiere saber de todo el mundo quiere opinar de todo, ya. pero al final me parece, ¿no? Tan humilde y tan sabio al final admitir que, oye, este tema no lo controlo, pero, oye, ser esta persona que sí que lo controla, que es especialista en esto, que además es profesional, ¿no? Profesional sanitario, o Ujú, que no es simplemente una persona que no tenga ningún tipo de formación, porque sí, tú puedes hablar desde tu experiencia, pero no vas a ujú, hablar.
o sea, vas a hablar de tu experiencia, que igual no es la misma para otras personas con celiaquía, ¿no? No. Mm, Al final está muy bien, ¿no? Y yo creo que tú también has visto este proceso desde persona que se le diagnostica celiaquía, desde ayudo, ¿no? A lo que pueda ayudar, ¿no? ujú, Y me quiero especializar en esto, quiero poder seguir ayudando a más personas desde otro lugar, pues ujú. estudio lo que necesito estudiar, ¿no? El grado o el título que me permita ayudar a otras personas, ¿no? Y esto en nutrición pasa tanto, es decir, bueno, yo tengo un hijo y le he dado baby led weaning y me voy a poder hablar de baby led weaning desde mi experiencia, está muy bien. Pero, jolín, cuando te pregunten, deriva una persona, un Claro. profesional sanitario que realmente sepa ayudar a las personas, ¿no? Que está muy Mm. bien contar y visibilizar tu experiencia, pero teniendo en cuenta que no puedes asumir un rol que no te pertenece, ¿no? Como es el del Sí, profesional sí. sanitario. Completamente, sí. De hecho, yo es una cosa que, claro, que en todos estos años he tenido que trabajar y cuidar mucho, el decir, el Mm, saber hasta dónde yo he podido hablar. Es verdad que yo puedo saber mucho, por ejemplo, que no suele ser muy habitual que los pacientes sepamos mucho de temas de pruebas diagnósticas y este tipo de ujú, cosas, pero aparte de que yo soy una persona súper curiosa, entonces sí que puedo saber en el sentido de que, o sea, por ejemplo, a mí alguien me pregunta, ¿no? Ay, me tienen que hacer las pruebas de celiaquía, ¿qué me tienen que hacer? Y yo verás que siempre te voy a decir, según el protocolo diagnóstico, ta, 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 ¿no? O sea, porque te has em, formado como si fuese un profesional, casi. claro, O es que o más, al porque hay final... muchos profesionales sanitarios que no saben tanto sobre celiaquía. Claro, pero es que la cuestión es eso, tú tienes que saber hasta dónde puedes recomendar, Ujú, hablar y cómo tienes que emitir el mensaje para que se vea que está referido a lo que sea, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, por supuesto, en cuestiones de etiquetado, de viajar, de comer fuera de casa y todo esto, te puedo hablar tanto de, pues, cómo funciona la normativa, ¿vale? Te puedo analizar la normativa, hacértela masticable porque es un tostón para que la ujú. entiendas, para que veas tal. Y te puedo contar, por ejemplo, pues mi experiencia cuando he tenido que poner una reclamación en un restaurante, este tipo de cosas, ¿vale? Son Claro, cosas un poco... Y eso, y tienes que saber medirlas. Y sobre lo que comentabas esto de saber derivar, es que se suele decir, y a mí es una cosa que yo siempre he llevado por bandera, pero incluso antes de la celiaquía y todo esto, que es que lo importante no es tanto saber, sino tener el teléfono de quien sabe, ¿no? Eh, totalmente. al final, a mí me parece súper importante, inspirador, enriquecedor, no sé, mil cosas, el rodearte de gente que es tan especialista. O sea, yo admiro muchísimo a la gente que es tan especialista en ciertas materias, ¿no? Es como, y además me parece muy guay porque sé que nunca voy a poder abarcar todo el conocimiento, porque es inviable. Y entonces, no sé, eso, tener esta cosa de, bueno, mi especialista de tripas es dietista enfurecida, ¿no? Mi especialista, ¿sabes? Estas Exacto. cosas. Mm. Totalmente. Y con respecto a la visibilización y la concienciación en restauración, ¿no? Incluso en supermercados, porque también hay supermercados que tienen mucha tela y que ponen sin gluten a una manzana. Hasta en el agua, sí. Y dices, ay, es sin gluten, ya lo compro porque es sin gluten. Y muchas veces, por lo menos en el mundo de las alergias, que es donde yo me muevo más cómoda, el hecho de que ponga sin huevos, sin leche, sin no sé qué, o sin gluten, te invita a comprar esos alimentos cuando realmente hay otro muchísimo más saludable que no pone la etiqueta sin gluten, pero que no lleva gluten, ¿no? De los productos generalizados, ¿cómo los has llamado? Los Genéricos. genéricos. Ujú, Los genéricos que sabemos que no llevan gluten, ¿no? Entonces, ¿por qué ujú. acudir a la bolsa que ponen sin gluten cuando igual no lleva gluten y simplemente es la marca que le está echando mucho morro por como un reclamo para que la Como un gente lo reclamo. compre, ¿no? Sí, en esto hay, pues por un lado, eso hay que de alguna manera perseguirlo, ¿no? En el sentido de decir, oye, denunciar estas prácticas desleales, ¿no? Del Ujú, sobreetiquetado. Eh, que, por ejemplo, es que pasa con una marca en concreto o dos marcas en concreto que etiquetan como sin gluten la leche, ¿no? Y dices, ujú, tío. También es verdad que tengo que decir que esto varía de unos países a otros, ¿vale? Hay países, ujú, por ejemplo, como en Argentina, en los que no existe el concepto de genérico y todo, a excepción de productos frescos, ¿no? Pero, por ejemplo, una ujú. leche, para ser considerada apta para celíacos, bueno,
tiene que estar etiquetada sin gluten, ¿no? Ujú, Pero bueno, luego podemos entrar en el debate de qué es lo más inteligente, qué es lo más tal, pero bueno, en España cómo funciona esto es eso, ¿no? Que hay productos que no deben estar etiquetados porque lo que tú dices, se les otorgan unas propiedades especiales que no ujú. son especiales, sino que son comunes. Todas las leches son sin gluten, salvo que el etiquetado diga lo contrario por el lío que hayan montado, ¿no? Que cómo Exacto. va a tener gluten la leche, ¿no? Pero, claro, por un lado eso, hay que perseguir este tipo de prácticas desleales y por otro educar a la población, es que no tiene más historia. Ujú, Tienes que saber, o sea, tienes que aprender que no es más que en algunos tipos de productos no es más que una estrategia de marketing. Además, esto es una cosa que en redes sociales pasa mucho y precisamente pasa con la gente que no está metida en el mundo sin gluten, que, o sea, por ejemplo, con tecnólogos de alimentos y nutricionistas que critican mucho que se ponga sin gluten en productos en los que sí que hay que ponerlo, ¿no? Por ejemplo, hace poquito salió el tema con un hummus que decían, ujú. pero ¿de qué va a tener gluten el hummus? Pues sí, puede tener gluten un Puede hummus, tenerlo, claro. tanto por Por el procesamiento ingredientes al final. como por el procesado. Es decir, Mm, no está tan sencillamente procesado como puede estar procesada una leche o un aceite. Tiene un proceso más complejo que entonces hace que caiga dentro de la categoría de estos productos que necesitan su etiquetado. ujú. Al final, el mensaje que tiene que ser para la población general es, si no eres sin glutenista, pasa de largo el etiquetado sin gluten y ya está. Y si eres sin glutenista, pues búscalo en los productos en los que los necesitas. Ya Claro. está. Y saber también qué alimentos tienen o pueden contener gluten y qué alimentos no lo tienen, ¿no? Porque muchas veces incluso familias, ¿no? Que hay tanto lío que ya no saben Mm, dónde pueden encontrar el gluten y dónde no. Entonces, esta desinformación de la que hablábamos, de si simplemente buscamos el etiquetado sin gluten, el hecho de no poner sin gluten, ya, pero es que no lo lleva, ¿no? Les ya. da esa inseguridad de decir, no sé si este producto tiene gluten o no, pero por si acaso voy a mirar que me asegure que no tenga gluten, ¿no? Y muchas Mm, veces esos productos suelen ser, ¿no? O pueden ser menos saludables que un producto que no lleve esa etiqueta, ¿no? Y al mm, final esto, como igual que pasa con las alergias, con la celiaquía es lo mismo, porque al final está el intestino, es el mayor perjudicado, ¿no? Y precisamente la microbiota es necesaria, ¿no? Es necesario mantener un estado eh, intestinal adecuado, ¿no? Una microbiota saludable y esto hay muchos productos que lo que hacen es todo claro. lo contrario, ¿no? Y Ujú, son productos, pues eso, que por mucho que sea sin gluten, ¿no? Y yo siempre lo digo a mis pacientes, tanto, o sea, con los que tienen alergia al trigo, al gluten, como a cualquier otro alimento, no vayas buscando una etiqueta que sean productos sin, porque al final estos productos sin suelen ser productos más dañinos para tu microbiota, suelen ser productos menos interesantes a nivel nutricional ujú. y van a hacer que incluso el pronóstico de la alergia, en la celiaquía no es así, pero bueno, sí que puede tener peores consecuencias a otro nivel intestinal, ¿no? O sea, no es que Claro. la alergia, porque es verdad que la alergia sí que puede desaparecer, la celiaquía no, pero em, al final la salud intestinal en ambos Ujú, casos necesitamos que sea óptima, ¿no? Para tener un estado de ujú. salud también a otros niveles, ¿no? Mm. A ver, si es que al final los inglutenistas tenemos que basar nuestra alimentación en productos de alimentos que sean por naturaleza sin gluten. Es decir, si Ujú, tienes que estar buscando el etiquetado sin gluten, que todo bien, ¿eh? Quiero decir, cuando haga falta lo buscamos, exacto, pero la inmensa mayoría de lo que comamos a lo largo de todo el día no tiene que necesitar un etiquetado, exacto, porque precisamente son básicamente. alimentos que no se etiquetan, ¿no? Claro, Que están con frutas, verduras y claro. alimentos frescos, ¿no? Que no buscas ese etiquetado porque no lo van a Claro, tener, ¿no? porque no van a tener, claro. Sí, Exacto. sí, sí. Como muchas las especias, ¿sabes? Ahí sí, Sí, pero por lo demás, aceite, sal, especias y, y poca cosa más. sí, Bebidas vegetales. sí, sí, totalmente. Pero sí, y de hecho precisamente es muy importante eso, que tengamos clara cuál es esta clasificación y yo tengo en mi página que debe de ser junto con un par más, la que más visitada en mi página, que es la página de genéricos aptos, o sea, buscáis Ujú, en Google sin glutenismo genéricos y ujú. os sale este listado para que sepáis cuáles, en qué productos hay que buscar el sin gluten y en cuáles no. Entonces, esto pasa, que lo que tú dices, que recién diagnosticado me voy al supermercado
y, jolín, veo un yogur natural y no pone sin gluten, entonces me tiro al que está azucarado y saborizado de fresa, ¿sabes? No, es que el yogur natural no necesita el sin gluten. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y cuéntanos, Dani, porque antes has hablado de una reclamación. Ay, Y yo creo que esto les interesa mucho tanto a los inglutenistas como a cualquier otra persona que necesite evitar el gluten, ¿no? Pero que hayan podido tener algún incidente, ¿no? Algún problema tanto en restaurantes, bueno, en etiquetado pasa, pero pasa menos porque al final, bueno, digamos que es más ponen fácil de muchísima más controlar. atención claro, en un etiquetado, pero sobre todo en las comidas, ¿no? Que no llevan etiqueta, que simplemente declaran los productos, porque en bares y restaurantes, además de declarar que ese plato lleva gluten, tenemos el problema de la contaminación cruzada en cocina, Ujú, ¿no? Que eso es claro. más difícil porque, bueno, por lo que sea, también hay muchas personas que no saben todavía, incluso ¿no? que dentro de los profesionales en restauración hay mucha gente que todavía no entiende muy bien este concepto, ¿no? Ni de la celiaquía ni de las alergias. Saben, piensan como que es algo que les sienta mal, pero igual ya estaban al baño y punto, ¿no? Y no, Ujú, no saben que bueno, los síntomas pueden ser a largo plazo y pueden causar mucho daño. ujú. Eh, Esto, bueno, sería otro tema ya, ¿no? La concienciación de las personas que trabajan en restauración. Pero has llegado a tener algún incidente en algún establecimiento o algo? ¿Y cómo ha sido o cómo lo has gestionado? Bueno, el problema de la restauración es lo que dices, ¿no? Por un lado, este desconocimiento, hasta qué punto te puedo hacer daño si la lío, si te Ujú, contamino sin querer, es decir, lo puedo poner toda la voluntad, la buena voluntad del mundo. Y por otro lado, ¿cómo se llega a este desconocimiento? Porque una cosa es que digas, bueno, me quiero involucrar, me quiero tal, no sé qué, pero es que también está el problema de que de toda la gente que elige comer sin gluten y va a un restaurante contando la historia de pónmelo sin gluten y luego se comen el postre con gluten del amigo y es como, pero no te había hecho las cosas sin gluten, entonces aquí pues eso se confunde, ¿no? Pensamos que si alguien me pide sin gluten no pasa nada porque se coma algo de gluten de vez en cuando, ¿no? ujú, Cuando los inglutenistas sí que nos pasa eso, sí que nos pasan cosas. Pero es que incluso los propios celíacos y los propios sensibles son los que muchas veces están mal informados y entonces ujú, no me extraña, la verdad, que en la restauración tengan semejante lío montado y no mm, sepan que sí y que no, ¿no? Eh, o sea, eso, la parte del desconocimiento y claro, y luego la cuestión logística de cómo cocinar ujú, en una cocina compartida, luego el leer el etiquetado, si, o sea, si nosotros ya tenemos que aprender el etiquetado, imagínate ujú, los de restauración que encima van con las prisas que van y no saben cosas como que la declaración de trazas no es obligatoria, que un producto procesado puede tener trazas, un hummus puede tener trazas y no declararlo, ¿no? Entonces, claro, hay tanta cosa que hace falta una formación específica, hace falta una revisión de la carta, de mirar todos los productos uno por uno, transmitir que no es cuestión de que cualquier humus nos vale, sino que tiene que ser, o cualquier especia nos vale, sino que tienen que ser estas marcas concretas en las que sean procesadas, este tipo de cosas. Y claro, tú luego vas a un restaurante como sin glutenista y dices, oye, soy celíaca, he visto que tenéis buenas reseñas, de que aquí hacéis las cosas bien, que no sé qué, sí, 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 aquí vienen muchos celíacos, no les pasa nada, no sé qué, y empiezas a preguntar y hay un montón de cosas que no tienen controladas. El tema de las especias está a la orden del día, pero no te puedes ni imaginar. O sea, una barbaridad. Es más, lo que yo he visto es que de un tiempo, o sea, siempre hemos estado muy incidido mucho, ¿no? En a ver cómo controlan la contaminación cruzada y te dicen, sí, lo hacemos aparte, una persona se lava las manos y se dedica solo a tu plato para no contaminar, no sé cuántos y tal, y luego les preguntas y a lo mejor te usan una pimienta o un comino o, yo qué sé, una bebida vegetal o una soja texturizada que no saben que tiene que estar certificado sin gluten, ¿no? Entonces, claro, al final, a día de hoy, para mí, creo que el mayor problema no es tanto la contaminación cruzada, que por supuesto también, sino el control de los ingredientes. Y, y claro, luego vas a eso, a restaurantes incluso que se anuncian como 100% sin gluten, porque
lo que es pan, o sea, lo que ellos hacen todo con la intención de no usar ingredientes, materias primas que tengan de por sí gluten, pero se les escapan estos detalles. Sí, es difícil, ¿no? Que no se nos escapen en casa cuando lo podemos tener todo muchísimo más controlado. Es verdad que al final el hecho de esto, ¿no? O muchas veces el hecho de de darle sabor a los platos ya con especias con el mismo, las pastillitas estas que se usan para Mm, los caldos, para todo, al final son un foco, ¿no? De alérgenos. sí, sí, Es tienen de verdad todo, que vamos. claro, al final es el saber, ¿no? El desconocimiento y formación específica sobre estos temas, ¿no? Pero bueno, esperemos que de aquí vayamos a mejor y que poco a poco se vaya concienciando todo el personal que está, porque al final yo siempre, cuando trabajaba en colegios, ¿no? Siempre lo decía, somos un equipo y es que el hecho de que la persona o el peque que venga a comer eh, se vaya a su casa sano y salvo, depende de todos, ¿no? De la Claro. persona que revisa los ingredientes, de la persona que hace el menú, de la persona que lo cocina, la persona que lo limpia también, ¿no? Porque muchas veces puede ser simplemente que haya quedado pues algún resto, ¿no? En algún cubierto o porque Mm. entiendo que en un restaurante al final no usan cubiertos específicos, ¿no? Para las personas sin gluten, se lava todo en el mismo, que es verdad que bueno, esas temperaturas se debería Sí, de eliminar por completo todo, pero más que la temperatura es agua y jabón, ya está, no tiene más. claro. Las cosas tienen No, que en estar el limpias. lavavajillas que usan, en lavavajillas que Mm, usan o sea, sí, suelen sí, ser se bastante cae todo. potentes, claro. Pero bueno, es verdad que aún así, pues seguimos viendo mucho desconocimiento, mucho descontrol también en algunas cocinas, y es normal porque tienen tantísimo trabajo y están a tantísimas cosas que al final no son capaces de ver, y si no es algo, pues al final, los restaurantes que solo sean, ¿no? De productos sin gluten, o sea, de simplemente, pues no sé, hay algunas cadenas que simplemente o sea, que todo es sin gluten, que no vas a tener ningún problema de contaminación cruzada ni de ingredientes porque son precisamente, o sea, no puedes comer algo con gluten en esos restaurantes. No sé si tú tienes o un A listado ver, de... realmente, o sea, yo creo que eso, que nos quedamos muy tranquilos con los lugares que se anuncian como 100% sin gluten, Ujú, cuando, cuando no... cuando no deberíamos, por lo que te digo, porque si no han tenido a nadie experta en la materia que esté controlando exactamente que Ujú, efectivamente tu cocina es 100% sin gluten, porque hemos controlado todos los ingredientes, ujú, no me vale. Y con las mismas, y quiero romper una lanza a favor de esta gente, una cocina mixta con gluten y sin gluten es ujú, posible siempre y cuando es haya el posible. espacio suficiente, las materias primas correctamente controladas y sobre todo los procedimientos, haya los protocolos adecuados para poder garantizar esto. Ujú, Hay restaurantes por toda España que están haciendo un trabajo magnífico con el colectivo sin glutenista y que ujú, tienen cocinas mixtas, pero claro, saben lo que se hacen, es decir, exacto. tienen tanto los conocimientos como la concienciación, porque también es importante Ujú, el que ya no solo en cocina, sino que el personal entero sepa que si metemos la pata, la liamos bastante. ujú. Mm, sí, o sea, creo que son posibles tanto los errores En en ambos. los mixtos y en los exclusivos como o sea, Es como verdad los que a aciertos. mí me sorprende bastante porque si supuestamente te anuncias como todo sin gluten, también deberías de controlar que todos los ingredientes que uses de base sean sin gluten, ¿no? Sí, pero es la cosa de, pero ¿qué gluten va a haber Además, esto pasa mucho concretamente en los restaurantes vegetarianos, Ujú, porque tienen muchos, se utiliza una serie de ingredientes ujú, que, como por ejemplo el comino, o sea, es que la gente, le preguntas a cualquier dueño de restaurante por el comino y no te va a decir jamás que el comino llevan gluten. tiene gluten, salvo que diga lo contrario. Mm, Y el comino, por ejemplo, es una especie que se usa muchísimo, pero muchísimo en la cocina árabe, en la India ujú, y en la cocina vegetariana por todas las legumbres con las que se cocina. Entonces sí, es muy, muy, muy fácil que haya contaminaciones por ahí, pero te digo otros productos más, la soja texturizada, la levadura nutricional, que son
Ujú, ingredientes que se usan mucho, o el tema de las lentejas, bueno, lo de mm, las lentejas. En los restaurantes vegetarianos se cocina muchísimo con lentejas, bueno, con sí. legumbres en general, pero concretamente con lentejas, y las lentejas las tienes que cribar manualmente para quitar granos de trigo intrusos, y esto, quien no esté metido en el mundo sin gluten, no lo sabe, es que Ujú. no lo sabe. Incluso los propios celíacos cuando nos diagnostican, cuando te lo cuentan, flipas, es que es así. Sí. Yo lo descubrí contigo y flipé. O sea, no me Claro, imaginaba nunca que había que poner las lentejitas en un platito el y plato. ir quitando todo, ¿no? Claro, y es que es eso, a menos que estés especializado en la materia, son cosas, o que te las Se vayan te contando, ¿no? escapan, Pero, sí. pero se te escapan, es que es así. Entonces, y te lo digo por eso, porque los he visto Ujú. en locales que se anuncian como 100% sin gluten, este tipo de errores. Así que cuéntanos, ¿qué incidente has tenido? Porque yo creo que has sido también con alguno de sin gluten para todo. No, No hace mira, falta que nombres el restaurante ni si no quieres. Pero ¿qué ha pasado y cómo lo resolviste? Porque al final esto yo creo que es lo más interesante, ¿no? Es, esto es vale, lo me más pasa importante. algo y ¿qué hago? O sea, porque ¿Qué te sientes de hago? repente indefenso y decir, vamos a ver, que es que me Totalmente, puedes sí, sí. mandar al hospital. O sea, y bueno, con la Mm, celiaquía al final es verdad que es más a largo plazo cuando se nota, pero, o sea, es como una especie de atentado contra tu salud, ¿no? Es verdad que sí, en sí. esta parte las alergias son muchísimo más fáciles porque la reacción suele ser inmediata, Ujú, es mucho más fácil decirle, oye, mira lo que me has provocado, ¿no? ujú. Pero al final, o sea, ¿cómo va esto con tema de responsabilidades, con tema de acciones legales? ¿Qué se puede hacer? Em, yo he tenido, o sea, he tenido tanto, a ver, en el caso de los inglutenistas es Te muy estoy poniendo en un difícil. aprieto. No, 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 no. No, bueno, Lo que pasa que si no se me queda el mensaje incompleto. dime, dime. En el caso de los inglutenistas es muy difícil establecer una relación de causalidad entre la contaminación y tus Ujú, síntomas, porque aparte de singlutenistas, somos personas que tienen gastritis como cualquiera, ¿vale? O nos ujú, sientan una comida como cualquiera. Entonces, es muy raro, muy, muy, muy raro que podamos decir fue contaminación seguro. A veces, a lo mejor, por cierto síntoma concreto que tú ya después de no sé cuántas veces ya reconoces que esto es contaminación, un olor, una textura, un algo así muy concreto que tú dices esto es gluten. A mí me ha pasado, de hecho, de comer gluten y de tener que salir corriendo porque no llegaba al baño, de simplemente notar dolores en plan gases o un dolor punzante y de saber que he comido gluten y no enterarme para nada en ujú, lo que es síntomas, ¿no? Decir, bueno, me he contaminado, ya está, y luego estar el resto del tiempo sin problema, ¿no? Y es como, ujú. incluso una misma persona puede variar estas cosas. Entonces, es, es verdad que es difícil el decir, me contaminaste. No es como con las alergias, como decías, ¿no? Que dices, es que Ujú, me da el shock aquí mismo porque me lo acabo de meter en la boca o hace 10 minutos, ¿sabes? ujú. Y está Y lo claro. ven, y lo ven y se Y lo ven convencen de ellos, que... sí. Pero sí que es verdad que sí que puedes sospechar por la experiencia que hayas tenido en el restaurante, por lo que hayas comido, por estas cosas, ¿no? Entonces, ahí sí que a mí me ha pasado de encontrarme con estas situaciones. Em, entonces, en esta situación lo que hago es lo siguiente. Lo primero que hago es les contacto y les digo exactamente esto, porque tengo que ser honesta. Igual no gano mucho, pero tengo que ser honesta y les digo, mira, dadas las características de la celiaquía, es verdad que yo no puedo establecer esta relación de causalidad, pero por ciertas cosas que pasaron o por esto tengo la sospecha de no sé cuántos y tal, y además es la segunda vez que voy y me pasó exactamente lo mismo y éramos tres celíacas comiendo juntas y las tres estábamos al día siguiente como que no sé yo. Y tengo la sospecha, por ejemplo, con este ingrediente o con esta cosa o Ujú, con algo en concreto, ¿no? Entonces yo lo que hago es eso, les cuento esto y les digo, por si lo queréis revisar, y veo cómo me contestan. Entonces, cuando me han contestado de manera abierta con la cosa de, ostras, lo sentimos, no sé qué, tal y cual, no, porque, por ejemplo, ¿no? Me pasó con un restaurante y que les dije, tengo sospechas del chorizo criollo. No sé si sabéis que el chorizo es un producto común y tiene que venir certificado sin gluten. No, 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 sí, sí, el chorizo lo tenemos certificado sin gluten, no sé cuánto, viene envasado, petit patatán, todo claro. Digo, bueno. Eh, y entonces cuando se muestran así amables, abiertos y todo eso, les explico, ¿no? Pues mira, es importante que recibáis o sea,
entiendo que se os pueden escapar estas cosas y también empatizo. No me Ujú, extraña que se os escapen estas cosas porque el etiquetado es complejo. ujú. Los propios celíacos muchas veces no están bien informados y vienen y te hacen un lío, no sabes que sí, que no, con qué cuidados tienes que tener. Entonces puedes, o sea, por ejemplo, a día de hoy en España, las asociaciones de celíacos son las que se encargan de impartir esta formación en los restaurantes. Y yo se lo cuento así. Y claro, y te lo agradecen y dicen, ostras, pues sí, incluso si puedo, si por lo que sea, pues les pongo yo en contacto, les digo, oye, este restaurante está esperando tu llamada, no sé cuánto, sí, y ya está. Y entonces, por ese lado todo bien. Entonces, yo cuando pasan estas cosas y la gente, o sea, en el restaurante están abiertos a ese tipo de Ujú. crítica constructiva, quieren hacerlo bien, quieren dar un buen servicio, les importa la salud de la gente, todas estas cosas, todo bien, yo, o sea, no voy a poner una reclamación porque a mí lo que me interesa es que Y se mejores. mantengan, claro, que mantengan la oferta y que lo hagan seguro. Entonces, ya está. ¿Qué pasa? Que cuando no se ponen así y se ponen a malas, a mí lo que me interesa es que eso deje de ser un peligro para los inglutenistas. Y ahí Ujú. sí que pongo una reclamación o ahí sí que aviso, incluso, o sea, sí, esto, o sea, dependiendo de la situación, o bien pongo una reclamación in situ y ya está, o lo pongo en conocimiento de la asociación para que vaya y les dé un toque y les diga y no sé cuántos. Y, y concretamente esto de, o sea, yo se lo he puesto en todo este tiempo, en 11, casi 11 años que llevo, 10 años y medio que llevo siendo celíaca, solo he puesto una reclamación en un restaurante vegetariano precisamente en Madrid. Es verdad que ellos estaban todo el tiempo con la cosa de no somos un restaurante 100% sin gluten y yo, bueno, ya sí entiendo, lo que pasa es que entiendo que Claro, lo que pero si ofrecéis necesito, también opciones sin gluten, hay que responsabilizarse de que claro, la opción sea verdaderamente sin gluten y si no, no lo pongas, ¿no? O sea, claro, igual te acaba, que iba a decir una palabrota, te acaba jodiendo, ¿no? Que lo voy a decir, te acaba jodiendo porque no puedes ir a comer allí, pero bueno, por pero lo ya menos está, estás claro. siendo honesto y si no, no eres Ujú, capaz de certificar, ¿no? Y de asegurar a las personas celíacas que pueden ir a comer sin riesgos, pues no des esa no lo opción, ¿no? Y ofreces. muchas veces es también un poco como lo del marketing del etiquetado, ¿no? Pongo sin gluten, pues para que sea un reclamo, así voy a tener gente que venga sí o sí, ¿no? No voy Ujú, a, si no pongo opciones sin gluten, pues igual un grupo entero no viene porque hay una persona que es celíaca y no puede comer ahí, ¿no? Pero, jolín, hay que ser claro, honestos sí, sí. me parece muy inteligente al final, porque es verdad que al final lo ideal es que las personas, o sea, puedan ir a comer sin riesgos fuera de casa, ¿no? Porque muchas veces hay personas que Es que qué como no lo menos, o saben, sea, claro, como no pueden asegurar eso, hay mucha gente que sí, directamente no sale de mm, casa. O sea, en celiaquía no sé si pasa tanto, pero o sea, familias con alergias que no comen fuera de casa, así, muchísimas. sí, Porque, sí, sí. porque al final es ese riesgo de es que me voy al hospital, es que pueden Tienes incluso matar miedo, a mi peque porque le den algo. "Ah, no, es que pensamos que por un poquito no pasa nada, o porque no, había una contaminación cruzada en la cocina, estábamos a tope ya. Si empatizar podemos empatizar, ya. pero las consecuencias, em, pues son Sí, las sí, consecuencias, ¿no? Y al final sí, quien sí. se lo come son las familias o la persona que acaba incluso ingresada en un hospital, ¿no? En los casos más graves. Ujú, Entonces, bueno, yo creo que poco a poco vamos a ir mejorando en este aspecto, ¿no? Y al final, yo lo que siempre digo es que somos los consumidores los que tenemos que pedirlo, ¿no? El hecho de totalmente. simplemente hablar con el restaurante y decir, oye, es que creo que hay algún ingrediente que no tenéis bien controlado porque yo no me he sentido bien, les estás haciendo Justo, un favor en realidad, ¿no? Porque es justo. que igual ellos, si no tienen celiaquía ellos mismos, van a comer un plato pensando que es sin gluten, no les va a pasar nada y todo perfecto, pero es al final el, los clientes que son celíacos, que sí que pueden ver si hay algo mal, los que pueden darles un toque de atención y esa ayuda también, ¿no? Darles la mano y decirles, oye, yo te ayudo y sé que hay algún ingrediente, pues eso, como el comino que decías, como algunas especias, con otros ingredientes que no saben por puro desconocimiento que pueden contener gluten, ¿no? Ujú. Sí, sí.
al final, es eso, soy completamente partidaria de que les hablemos, por supuesto, con toda la empatía, con toda la amabilidad y con todo esto del mundo, porque al final lo que nos interesa es que den una oferta y que la den segura, ¿no? Exacto. Em, pero, y sobre todo esto pasa ya no solo con la cuestión de la seguridad, sino con la experiencia gastronómica en sí. O sea, a mí me ha llegado a pasar que en un restaurante me pido una ensalada y me ponen un pan y es un pan dulce. En plan, que es como, sácame la Nutella, ¿sabes? Y me lo unto aquí. No pega nada. Y es simplemente la cosa de que no tienen ni idea de qué pan sin gluten está rico. Y es como, Claro. toma, cógete esta Te doy marca la que está lista. rica. Claro. Y me pasó además, esto fue muy guay, en una crepería en Valencia, que lo hacía todo sin gluten, menos un crepe porque tenía bechamel. Y es que no sabemos hacer la bechamel sin gluten. Yo, dame papel y boli que te apunto la receta de la bechamel. Y yo digo, tío, ¿qué estamos hablando? Tío? Esto lo tenemos superadísimo. Si me dices una ensaimada, pues bueno, pero una bechamel, hombre, no, ya está. Claro, A ver, también te hacemos un periquete. Te voy a hacer claro. un Sí, taller de sí. cocina, ¿sabes? Sin gluten. Es que ya ves tú. Sí, sí. Pues sí, la Entonces, verdad es que yo bueno, creo que al eso. final es ese esa relación simbiótica, ¿no? Es decir, yo te ayudo porque al final me vas a ayudar tú porque voy a poder ir a comer a tu restaurante sin problemas, ¿no? Sí, Y sí. Dani, bueno, muchas personas que les acaban de diagnosticar celiaquía no tienen muchísimas dudas, que bueno, para esto hemos dicho que el manual del singlutenista, ¿no? El manual ilustrado del singlutenista es la Biblia y les va a servir para solventar todas estas dudas. Pero, ¿qué crees que es lo más importante que necesitan saber una persona que acaba de llegar al mundo singlutenista? Vale, lo primero es tomar conciencia, es saber que la dieta tiene que ser estricta, que te lo tienes que tomar en serio y que vas a necesitar el apoyo de tu entorno. Al final, esto es una cosa, pues como hemos visto, que te cambia la vida, las cosas como son, eh, y que muchas veces va a ser complicado, va a ser frustrante, y necesitas el apoyo de tu entorno. Entonces, a partir de ahí, sobre todo aprender qué puedes comer y qué no. El tema de comer fuera de casa, por supuesto, llegará, pero lo primero que tienes que hacer es solucionar tus comidas del día a día. Y es eso, aprender qué puedes comer y qué no, cómo leer etiquetados, cómo todo eso. Para mí sería lo primerísimo de todo. También, por supuesto, saber que no vas a poder comer igual en los restaurantes como lo hacías hasta ahora, sino que vas a tener que ir a sitios en los que sepan de lo que se hace. Lo mismo con los viajes, todo eso. Realmente al final tú lo puedes hacer todo, pero tienes que pasarlo por el filtro sin glutenista, como quien dice, ¿no? Sí, tiene que estar validado por esta serie de condicionantes, Lo pero puedes sí, hacer lo todo, pero primero, con cuidado. claro. Sí, sí, Al final sí, sí, poniendo mucho ojo en todo, pues, y haciendo muchas preguntas también. Cuando vas a comer fuera, cuando vas a un hotel, te vas vas a parecer periodista, porque sí, sí, vas a tener que o hacer la sea, lista de preguntitas la de... vergüenza la vas a tener que perder, ya te lo digo. Sí, porque muchas veces es la única manera de saber si realmente saben lo que se hacen o no, ¿no? O es simplemente Total, sí, sí. una cosita sin gluten en la puerta, ¿no? O en el este y ya está, porque muchas veces, pues lo que has dicho, ¿no? Incluso en un restaurante que te están diciendo que todos los platos son sin gluten, muchas veces meten la pata, ¿no? Entonces, la única opción que nos queda es preguntar, ¿no? Es decir, y hacerles un examen para ver si realmente es sin gluten o no controlan, ¿no? Tanto del tema como lo que parece. Porque muchas veces esto también es un poco de exterior, ¿no? Es como el maquillaje. Y te puedes maquillar y pueden maquillar el restaurante como quieran, sin gluten, opciones vegan friendly, o sea, vegan friendly. Bueno, no sé si hay un vegan friendly para celíacos, ¿no? Gluten friendly o no sé. Pero al final lo que me importa no es, ¿no? las etiquetas que pongas en la puerta, sino si realmente sabes y controlas Claro. del tema, ¿no? Y cuando nos has hablado antes de las ensaimadas, no sé si es eso lo que más echas de menos o qué, qué comida es la que más echas de menos. A ver, realmente lo que es echar de menos, así Ujú, como estar así en mi casa y decir, jo, ya no puedo comer esto, no. Esto ujú, es verdad que lo tengo, o sea, realmente ni siquiera nunca entré en esa cosa, porque de hecho, o sea, yo tomé
me Ujú, conciencié tanto que antes de empezar a comer sin gluten, o sea, me diagnosticaron un 28 de octubre y yo ujú. el 1 de noviembre empecé a comer sin gluten. Y entre medias me hice la fiesta de gluten y me despedí de aquello que sabía que no iba a poder comer de nuevo. No, no La fiesta del gluten. Para todos los celíacos recién diagnosticados. no puedo decir que lo recomiende, simplemente fue lo que yo hice en aquel momento con la información que tenía. Pero sí que tengo que decir que, por ejemplo, me hice, o sea, que vamos, invité a amigos a cenar a casa, que ya lo hacía siempre, e hice la pizza casera que hay de mi abuela y toda esa cosa. Y bueno, y me despedí. Dije, bueno, ya está, se acabó hasta aquí. También es verdad que yo no lo había pasado mal antes del diagnóstico, como para decir, ¡buah! Menos mal, se acabó todo este malestar. Yo fui consciente de mi malestar después de empezar la dieta sin gluten, entonces es verdad que para mí el hacer la fiesta de gluten no tenía esa sensación de me estoy envenenando, ¿no? Como a lo Ujú, mejor hay otras personas que sí que lo han pasado muy mal, que han tenido problemas muy graves, que han tenido ujú. un proceso diagnóstico muy largo, muy duro, muy todo esto, y cuando le llega el diagnóstico es como, "Pff, ya está, se Ya, acabó fuera, o ya sea, dejan no de vuelvo a comer comer gluten más". porque al final Claro, no les interesa, ¿no? Al final es su propia claro, salud claro. y los síntomas que quieren evitar a toda costa, ¿no? Mm. Y eso, entonces en aquel momento me despedí de la pizza de mi abuela, luego aprendí a hacer pizzas igual de ricas, así que todo bien. Pero al final también es una cuestión de habituarse y de conocer, ¿no? Bueno, de ver tus recetas, de ver otras recetas también en perfiles de recetas sin gluten y ver que al final se puede versionar todo para tener un resultado rico. Es verdad Mm. que no vamos a tenerlo tan fácilmente, ¿no? Obviamente, pues es un proceso de aprender, de hacer recetas, de fallar también, de decir esto no está bueno y voy a la siguiente vez y lo conseguiré, ¿no? A Pero ver, eso sí. yo en este sentido, claro, yo hice un proceso muy largo de aprendizaje, de todo este tipo de cosas, y al final de ahí surgió lo que es el taller sin gluten. El taller sin gluten Exacto. surgió en el 2014, creo que fue, o sí, por ahí, y que es con un proyecto que tengo con mi compañera Raquel, en el que ponemos al servicio de la gente todos esos fallos que hemos tenido y todo lo que Ujú. hemos aprendido en ese proceso. Entonces, al final pues sí puedes aprender por tu cuenta a base de prueba y error o buscarte o recetas o talleres como los nuestros en los que te digan, mira, En los por que aquí, aprendas de los errores de no los pierdas demás. el tiempo. Exacto, te están Claro, diciendo ya lo que han aprendido a base de los errores, ¿no? Siempre se dice que se claro. aprende más de un error que de un acierto, pero se aprende más todavía de los errores de los De demás. los demás. Decir, vale, ya sé que esto no lo tengo que hacer y al final es eso, es lo que iba a decir justo que tú tienes precisamente un taller, si no me equivoco, de panes, ¿no? De panes sin gluten, de masas también. Bueno, si quieres hablar un poquito de esto. Sí, a ver, ahora mismo, claro, con la situación actual sobre todo, ¿no? Pero, o sea, el taller sin gluten tenemos varios talleres temáticos. Tenemos 6 online y luego tenemos otros muchos más que los hacíamos ya en presenciales. Ahora mismo pues llevamos tiempo sin hacer evidentemente los talleres Ujú, presenciales, pero por ejemplo había uno que a mí me encantaba, que era el de pasta fresca, que es una ujú, maravilla de taller, que además se le saca muchísimo partido. Luego el taller de masas hojaldradas, quiero decir, tenemos más. Había uno de postres también, pero los 6 que tenemos online son los 3 de panes, como de distintos, más que niveles, que también, distintas maneras de hacer pan, distintos ujú, tipos de panes. Luego tenemos el de masas saladas, que a mí también me encanta porque es súper, súper, súper versátil, porque tenemos masa ujú. de empanada, la masa de pizza tipo napolitana y la masa quebrada, para hacer todas las quiches que se te imagines, se te Mm. ocurran. Y luego tenemos el de bollería, cosa que cuando comas bollería la comas rica y te pongas, ¿no? Tengas este proceso de hacer las cosas tú Ujú. y esto que para mí es súper Sí, las enriquecedor, recetas pues caseras, ¿no? Que claro, y es ya mucho más para la gente que bonito. no pueda tomar gluten, pues sin gluten, pero también las personas que lo puedan tomar, nos acostumbremos a cocinar, ¿no? Que se ha A perdido mucho ese cocinar. hábito y es que la Sí, comida sí. no tiene nada que ver cuando la haces Nada que tú ver. y cuando la compras. Nada Es que que a ver. bollería, yo siempre digo, es que para tomar una bollería industrial, ¿no? O sea, yo me voy a Qué hacer va. un buen postre y lo disfruto, ¿no? Yo siempre me pasaba más que con la bollería, con la repostería, con las Ujú, magdalenas y los bizcochos y las tartas comprados industriales, claro, en mi casa todas estas cosas siempre se han hecho caseras, antes de ser ujú, celíacos y todo, y a mí siempre me sabía
por ejemplo, en mi casa nunca se compraba una tarta, nunca se compraba magdalenas. Es que se hacía todo, los bizcochos se hacían caseros Mm. y o sea, hay una cosa que lo puedes oír en mi casa en cualquier momento, el me sabe a industrial. Hay un sabor muy característico que es que no nos gusta nunca Sí. de nunca, de Y nada cuando estás por esto, porque acostumbrado a comer claro, de casa, ¿no? A comer de casa. casero, Mm, es que y a mí me pasaba siempre, incluso cuando salía a comer fuera, porque en mi casa siempre han cocinado mis padres, mi padre, digamos, más lo salado, mi madre más la parte de repostería, ¿no? Y ujú. es que yo ahora simplemente ir a un restaurante y decir, esto lo cocina más rico mi padre, ¿no? Este bollo, no, o sea, es que no A me lo ver, como, me como el de pero mi madre. con la pizza, eso me ha pasado toda la vida. O sea, no, Ujú. o sea, yo no, o sea, a menos que fuera un restaurante italiano en plan bien así, pero lo que son cadenas de pizzerías, yo, vamos, puedo haber ido en mi infancia o en mi adolescencia 3 veces en 18 años, ¿sabes? A un sitio de estos. Y además mucho con la cosa de, bueno, vamos a hacer la cosa de ir a esta cadena de pizzerías, pero vamos, Eso, ¿no? En mi eso casa cambia un cuando se poco en la comía pizza, adolescencia, yo creo, ¿no? Un poco por la presión de grupo de, no, es que vamos a Ni aquí. siquiera, ni siquiera, porque se celebraba un cumple ahí. Entonces ya sí, ibas. pero, pero por lo demás, no, Pero es no, verdad que no. para Así muchas como. familias no han crecido, ¿no? En esta forma de cocinar en casa y era lo más habitual el salir a comer fuera, ¿no? Incluso Mm, pues familias que por cuestión incluso de tiempo y no estaban en casa, los peques comían en el comedor y llegaba la cena, una sopa instantánea, ¿no? Y unas salchichas y ale a dormir, ¿no? Y obviamente conlleva digamos, un desaprendizaje de esos hábitos, ¿no? Y volver a ponerse a cocinar, que para muchas personas la cocina no es placentera, ¿no? Es un castigo, ya, pero mm, bueno, al final el resultado merece, mm. merece la pena, ¿no? Sí, yo además también lo veo por la parte de que, aparte de que por supuesto está mucho más rico, imagínate, un donut. Para mí está millones de veces más rico casero que uno comprado, incluso cuando era, o sea, antes de ser celíaca y todo. La cuestión es que tampoco tiene nada que ver lo que siempre hablamos, ¿no? De la hiperdisponibilidad. O sea, qué Ujú. distinto es que yo me Exacto. pueda bajar al kiosco de enfrente y Ujú. comprarme un donut a que yo me ponga a hacerlo en mi casa, no sé cuál. No tiene nada que Totalmente. ver. O Además, sea, claro que lo vas a comer como algo especial y como algo puntual, claro, porque no vas a estar claro, haciendo donuts todos los días, claro. ¿no? Y aparte es eso, no puedes estar, o sea, eso, sí que puedes estar todos los días bajándote al kiosco de enfrente, pero no todos los días Exacto. poniéndote a hacer No, y donuts, al sí, sí. final el hecho de también hacerlo en casa supone esa conciencia, ¿no? Mm, Es un poco más, bueno, es un poco más diferente, no, es totalmente diferente, ¿no? Porque conlleva ese proceso de hacerlo, ¿no? Incluso ese hacerlo muchas veces en familia, ¿no? Hacemos galletas, pues las podemos hacer, ¿no? Todos juntos, en familia, las metemos al horno, esperamos las galletas, esa alimentación consciente de la que siempre mm, hablamos, ya está presente desde el momento en que nos ponemos a cocinar, ¿no? No es me compro sí, un donut deprisa y corriendo en una gasolinera, ¿no? Y me lo como en el coche, un poco sí, como intentando llenar un vacío que no va a llenar, ¿no? Y que al final ni siquiera lo estoy disfrutando, ¿no? Yo muchas veces en consulta siempre digo, Jonin, si te vas a comer algo que no es tan saludable, por lo menos siéntate y disfrútalo, ¿no? O sea, no, claro. no te lo comas ahí como, ay, me como esto, Como no un sabe trámite nada. más, claro. Claro, Sí, por lo sí, sí. menos sé consciente de lo que estás haciendo y disfruta ese sabor, porque obviamente son alimentos muy palatables, ¿no? La repostería, pues, Mm, pues eso, tiene azúcar, tiene harina, si no es lo más saludable del universo, lo podemos consumir, sí, lo podemos consumir de forma ocasional, no lo vamos a estar consumiendo todos los días, pero si lo consumimos, vamos a disfrutarlo por lo menos, ¿no? claro. Porque muchas Sí, sí, veces lo sí. comemos como, pues eso, como un trámite más, como parte de la rutina y yo creo que aquí se pierde toda la magia, ¿no? De Sí, la toda. repostería y de cualquier otra comida, porque el hecho de comer una ensalada en 5 minutos, porque me voy corriendo o porque como incluso de pie, se Mm. pierde un poco la magia de disfrutar y de comer. Yo que soy de sobremesa, ¿no? Ya Quedar ves, yo en también. me De sorprende tardar muy una vale. hora, sí, sí.
A ver cuándo vamos a comer, ¿eh? A un ¿Ves? restaurante o a casa sin gluten, oye, todo certificado sin gluten, pero me está dando ganas de una comida, una buena comida. Bueno, como hablamos de recetas, Dani, cuéntanos cuál es tu truco para hacer una buena receta sin gluten. Me imagino que tendrás muchos y se descubren en esos talleres, ¿no? Pero un truquillo que quieras compartir. Depende de la, evidentemente, depende de la receta Ujú, de la que estemos hablando. Al final no tiene nada que ver si hacemos repostería, si hacemos panadería, si hacemos pasta, si hacemos platos que por su naturaleza no tengan que tener sin gluten. Si tengo que decir ujú. un solo truco, es que es paciencia, o sea, no tiene otra cosa. Y el gusto, el probar en el sentido de ir probando, ¿no? Ir saborizando las cosas para como te gusten. Eh, un solo truco, conoce tu horno. Es verdad O que sea, cada uno es un mundo. claro, es decir, o sea, a nosotras nos pasa y además lo decimos abiertamente en los talleres. Cada horno es un mundo. Hay algunos que tienen la resistencia de arriba más caliente que la de abajo, que si puedes poner el ventilador, que si no, que si Ujú. cuánto tarda en calentar, cómprate un termómetro de horno porque ya verás que cuesta 10 euros y Y no tiene tal. nada que ver. Y te ahorras muchísimos dolores de cabeza simplemente con la cosa de, oye, de hecho para eso estamos, por ejemplo, nosotros en los talleres, estamos detrás, tenemos espacio de preguntas de, oye, ¿cómo te ha salido Ujú, la receta que has hecho? Porque te voy a ayudar a conocer tu horno, ¿no? Es decir, a lo mejor veo que te ha faltado 5 minutos de horneado o te ha sobrado 10, entonces ujú. así es como lo vamos a ajustar. Yo tengo ese conocimiento para decirte, cuando tienes este resultado, lo que ha pasado esto, ¿no? Pues ahí te ayudo. Qué interesante. Qué interesante esa ayuda post receta, ¿no? No solo la Es que receta en sí, sí. sí, sí. Pero con el tema de las harinas, por ejemplo, ¿qué harinas se usan Mm. sobre todo en el mundo sin glutenista? Pues Porque... históricamente hemos usado siempre el almidón de maíz y la harina Ujú. de arroz. Luego empezó a llegar la fécula de mandioca y Ujú. cuando llegó el trigo sarraceno se nos abrió un universo. Un universo porque es lo que más sabor, Ujú. o sea, le quita mucho ese sabor tan típico que teníamos antes, hace, pues eso, 8 o 10 años, Ujú. a sin gluten. Ese sabor dulzón, a palomita de maíz, a esto. El sarraceno, en lo que son los panes, las masas saladas en general, o neutras, mejor dicho, se lo quita. Entonces, eso, cualquier receta panificable, a lo mejor la misma del paquete del preparado panificable, Ujú. el 10% se lo sustituyes por harina de trigo sarraceno y lo que es sabor y textura, lo que es la esponjosidad, la Ujú. miga y estas cosas, mejoran muchísimo. Ujú. Y si puedes comer avena, otro tanto de lo mismo. Otra cosa que cambió muchísimo la Ujú. alimentación nuestra fue la llegada de la avena sin gluten. Ujú. Eh, tanto tiempo esperando por comer avenas, o sea, tortita de avena o porridge de avena, ¿sabes? Sí, O totalmente. granola. Total. Sí, Te abre un mundo de posibilidades. totalmente. O Y sea, la bechamel, porque fan. antes la has nombrado, y yo creo que la gente se ha quedado con la duda. Yo también quiero la receta de la bechamel. Mira, Sí. la receta de la bechamel la tenéis. Si buscáis lasaña sin glutenismo, aparte de la mejor lasaña del mundo, y no es porque la haga yo, sino porque me la enseñó a hacer un boloñés. Me enseñó a hacer Ujú. como la salsa boloñesa a fuego lento y con toda la cosa. Ahí también tenéis la receta de la bechamel. Pero básicamente en lo que consiste es que la gente, las personas no celíacas hacen de toda la vida la bechamel con harina de trigo y en el mundo sin glutenista lo hacemos con almidón de maíz. No tiene más. Y ya está. No ¿La tiene misma más. cantidad? Es que no sé no sé cómo lo hacéis vosotros. No. Yo no hago Yo bechamel, la verdad. Me declaro culpable porque es una cosa que bechamel y velouté y esas cosas, no. Yo directamente el queso. No, tío, pero una lasaña sin bechamel, ¿dónde vas? Ya, yo es que la lasaña se la dejo a mi padre. Yo me hago la Ah, pasta. bueno. Ya cuando como lasaña, ya me la hace mi padre. Que son sus Pues recetas estrellas también. te iba a decir que se la pasaras, pero no, ya tendrá él su propia receta, no te voy a decir nada. Sí, bueno, la verdad es que hay ciertas cosas que yo no sé, el hecho de vivir sola, ¿no? Te, 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 te intentas acomodar un poco, o acomodar, o intentas simplificar las cosas, porque claro, para mí sola, para hacer una bechamel, pues como no, bueno, yo lo simplifico. Y ahora con
La cocina es muy rica, pero simple, porque aquí como tiqui 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 la cucharita, darle vueltas. Paciencia es una de mis pocas no habilidades. Ya, Entonces, es verdad que si en algún momento tengo que ser, ¿no?, sin glutenista, que tengo mis dudas, de decir, voy a tener que entrenar la paciencia, ¿eh? Porque... dice que la ciencia del pan es la paciencia, precisamente eso, porque Ujú, un pan fermentado, o sea, con largas fermentaciones, con correctos amasados y con todo esto, incluso en el mundo sin gluten, ujú. no tiene nada que ver. Es mucho mejor, claramente. Sí, sí. Sí, te creo, te creo. Yo por eso la masa madre que intenté preparar en el confinamiento la tuve que tirar a la basura porque no la llegué a usar. Pero bueno, tengo que ponerme... No, la verdad que la panificadora del Lidl me ha salvado de hacer Ya, pan. No sé si tienes tú una panificadora o si lo haces ahí. sí, a ver, con el tema de panificadoras, yo trabajé con la del Lidl y trabajo con otra que se llama Zero Glue, Ujú, que, o sea, temas de marketing aparte, ¿eh? Se ha posicionado, ¿no?, como la panificadora para las masas sin gluten, no sé cuántos, parece tal, porque tiene 20 programas y no sé cuántos sin gluten. Todo bien. Quiero decir, más allá del tema de marketing, yo mil veces prefiero esta panificadora que la del Lidl. También te digo, esta cuesta 200 euros, la del Lidl cuesta 50. Si te vas a quedar sin panificadora por esto, pues compra la del Lidl y ya está. Pero sí que es verdad que en temas de amasado, de horneado y de estas cosas, tiene unas funcionalidades o una mecánica, unas cosas que no tiene la del Lidl. Entonces, bueno, si la puedes comprar, yo no me pagan nada por deciros esto, ya te lo digo, no tengo conflictos de interés. no, al final es verdad que si quieres hacer pan sin gluten, no es lo Es que mismo, ¿no? las masas Hacer son pan con, distintas. claro, con unas harinas que Claro, con otras. Entonces, al sí. final, para que realmente quede ese resultado que tú quieres esponjoso, sin gluten, pues es más complicado, ¿no? Entonces, al final, pues además de comprar harinas fáciles, ¿no?, de trabajar, pues trabajar también con herramientas, ¿no?, y con utensilios de calidad. Y Mm. ya por último, Dani, ¿qué consejo le darías a una familia, ¿no? En mi caso, porque, bueno, soy dietista nutricionista infantil y familiar, pero a una familia, a una persona que tenga celiaquía o que, bueno, alergia al gluten, porque igual también le sirve el consejo. Buf. Aparte de es que yo creo que sería un mix de todo lo que hemos comentado entre la paciencia, el ánimo, eh, sobre todo que no les falte nunca la curiosidad. Yo Ujú, creo que a mí lo que me ha salvado en este mundo y me ha traído hasta donde estoy ha sido la curiosidad, sin duda alguna. Eh, Tienes que estar dispuesto a seguir aprendiendo constantemente, sí. Y además ten en cuenta que esto incluso, yo esto lo veo mucho en la gente que lleva mucho tiempo diagnosticada, ujú. que me dicen, qué voy a aprender yo a estas alturas? Te sorprendería. Te sorprendería Siempre se aprende. cuánto tenemos que seguir aprendiendo y además también porque tu vida va cambiando. No tiene nada Ujú. que ver si te han diagnosticado, imagínate, ¿no? En mi situación, yo no, hasta que no tenga, si algún día tengo algún hijo sin glutenista, pues será una experiencia distinta a todo lo Ujú. que yo he vivido hasta ahora. Si de repente me voy de viaje a Taiwán o si voy a vivir a, yo qué sé, Alemania, Total. la experiencia es completamente distinta. Entonces, al final tienes que seguir aprendiendo hasta eso, por un lado, por cómo se van actualizando las cosas y por otro lado, por las experiencias por las que te va llevando la vida. Es que es así. Ujú. Totalmente. Las etapas de la vida, ¿no? Con celiaquía. Y Dani, ¿dónde te podemos encontrar para seguir aprendiendo? Porque yo creo que una de las formas más fáciles de aprender es seguirte. Sí, a ver, si buscáis sin glutenismo por el mundo, aparezco yo, ¿vale? Buscáis en Facebook, en Twitter, en Instagram, estoy yo en la web. Y lo que sí tengo que decir es que si queréis comprar mi libro, lo mejor que podéis hacer es comprarlo en mi página web, porque Ujú. lo empaqueto yo con muchísimo cariño, os lo envío yo y además no pierdo el 50% de su precio en distribuidor y punto de venta. Entonces, bueno, si queréis apoyar mi trabajo, es la mejor manera de hacerlo. Y Muy aparte que os bien. lleváis un libro muy útil, la verdad, las cosas como son. Sí,
Sí, de eso doy fe. Y quizá por eso nunca lo he llegado a comprar, porque siempre lo he Porque visto siempre está... en otras librerías y siempre he dicho, no, se lo tengo que pedir a Dani. Así que nada, prepárame uno para el verano. Lo tendrás. Con un panecillo o con una pizza sin gluten. Bueno, Dani, muchísimas gracias por esta conversación, esta charla. Hemos Gracias aprendido un a ti, Nuria. montón y gracias por enseñarnos tanto. Gracias a ti y sobre todo por darme voz de esta manera, porque vamos, es un privilegio. Un privilegio es tenerte en el podcast. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.